¿Qué tal, amigos? Lo prometido es deuda y desde luego ya estamos aquí desde Tapachula, Chiapas, de nuestro querido México, transmitiendo un tema que vamos a abordar bastante importante, bastante controvertido, que ha causado muchísimos problemas, sobre todo en el estado de Chiapas, en los municipios costeros, lo que son los municipios fronterizos, como es Suchiate, Talismán, y desde luego no podía faltar una ciudad importante como lo es Tapachula. En ella, pues se conglomera todo tipo de extranjeros. Es una ciudad de por sí cosmopolita. Sin embargo, desde hace algunos meses a la fecha, se ha visto incrementado fuertemente la presencia de gente de otros países, no solamente de Centroamérica, sino también europeos, africanos, de África, en fin. Hemos titulado a este tema Impacto social, social, económico y político en Chiapas por las caravanas migratorias que hemos tenido desde hace algunos meses. Es por esta razón que de una forma pues improvisada, platicando con nuestros amigos que en esta tarde me acompañan, por un lado es Rafael Cabrera Gallardo, contador público, con maestría en finanzas, egresado de la UNACH, catedrático universitario, empresario, entre otros puestos que ha ocupado. Rafa, gracias. Bueno, y por el otro lado, perdón, la improvisación, esto suele suceder, el nerviosismo de que nos están viendo. Por el otro lado, el licenciado en diseño gráfico, José Elmer Aquiahuat Herrera, egresado de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, empresario, presidente de CEPITAP, Asociación de Comerciantes Establecidos y Propietarios de Inmuebles de Tapachula. Elmer, gracias. Gracias, buenas tardes. Pues bien, amigos, para dar inicio a esto quisiéramos comentar primero, no sé quién guste tomar la palabra, Rafa o Elmer, con respecto a qué es lo que ha estado sucediendo, el cambio que ha sufrido esta hermosa ciudad fronteriza, costeña de Tapachula en el ámbito social, económico y político. Buenas tardes. Pues las caravanas migrantes que iniciaron en el mes de octubre generaron mucha expectativa en los ciudadanos, hablando particularmente de Tapachula, porque era un tema desconocido en el sentido de que no sabíamos cuál era la dimensión de la situación de las caravanas. Se dividieron mucho las opiniones. Por un lado había quienes estaban a favor, por otro lado había quienes no estaban tan a favor, pero cuando llegó el momento de que llegara la primera caravana, lo que sí es cierto es que se vieron muchas expresiones humanitarias. Mucha gente salió a recibir a los integrantes de estas caravanas, a echarles porras, a darles agua, algo de beber, algo de alimento, ropa, en fin. Se vio el lado humanitario de los ciudadanos muy por encima de los que estaban en contra de estas caravanas. Sin embargo, pues la situación fue cambiando poco a poco, y esto fue también teniendo pues, impactos negativos, la mayor parte de ellos en la ciudad y en los ciudadanos. ¿Sí? Esto comenzó a verse en las siguientes caravanas y cambió también incluso la actitud de las personas con respecto a las caravanas. Entonces sí se ha visto un cambio que se ha mantenido evolucionando hasta el día de hoy. Incluso no sabemos qué va a suceder ahora con las caravanas. Han estado cambiando las situaciones en las caravanas. Ahora pues ya no se les está permitiendo el paso al país del norte, a Estados Unidos, y muchas de estas personas se están quedando particularmente en Tapachula. ¿Qué va a suceder? Tendremos que esperar para saber cuáles son las decisiones, sobre todo del gobierno federal, y saber qué les va a ofrecer, pero también los ciudadanos qué vamos a exigir dependiendo del resultado de estas caravanas. Quiero hacer hincapié, Elmer, si me lo permite, Rafa, en que
pues no es tanto en sí las caravanas, es la gente que le integra. Siento que el 90% o 98% por agregar más, es gente buena, gente de trabajo, que huye de sus países en búsqueda de una superación económica, social, en fin, un mejor futuro para su familia y para ellos mismos. Mas, sin embargo, ese 2%, 1% es el que ha transgredido la ley, ha violentado, ha cometido robos, asesinatos, hacen pues atrocidades en la misma calle, faltan el respeto a las damas, y esto es lo que ha molestado, incomodado, y pensar precisamente en el futuro, como acertadamente lo decía el licenciado Elmer, qué es lo que pasa. Pero, Rafa, por favor, tu opinión con respecto a esos cambios que ha sufrido no solamente Tapachula, sino todo el estado de Chiapas. Bueno, desgraciadamente este problema migratorio ha ocasionado una serie de problemas. Para empezar, si nos damos cuenta que la gran mayoría de las personas que están viniendo en esta calidad, pues la población les ha cerrado las puertas. ¿Por qué? Porque con el comportamiento que han demostrado muchos, pues han sufrido todos los demás la respuesta de la población, que es no los quieren contratar, porque para empezar, pues no hay la confianza en una contratación, en que se sientan seguras las personas que lo llegaran a contratar. E independientemente de esto, se está ocasionando un problema de inseguridad, porque mucha de esta población lo vemos que están algunos durmiendo en la calle, hay otros que siguen durmiendo en los parques, hay otros que están viviendo en casas en las cuales están hacinados, que no tienen los más mínimos servicios, en los cuales no sé bajo qué condiciones les renten las casas. Tengo entendido que ACNUR les aporta una cantidad a ellos cada mes para que ellos paguen la renta de las casas, y yo al menos me he dado cuenta de algunos que no tienen ni siquiera una cama decorosa, sino que sus colchones son de cartón, y ahí lavan su ropa y la tienden en la calle a la vista de todos. Y también la forma de vivir de ellos, como lo que se les da no les alcanza para poder vivir, pues están cayendo en lo que es la mendicidad, y esto ocasiona incomodidades a la gente. Algunos lucran con el humanismo, están con niños en brazos, dicen no tengo para comer el día de hoy, denme, y otros lo hacen de forma prácticamente de exigencia, y pues esto ha generado demasiada molestia en la población. Independientemente que hay cosas que nos estamos dando cuenta, por ejemplo, en la cuestión de la insalubridad en que ellos viven, y que desconocemos en qué condiciones vienen ellos de salud. Sentimos que en un momento dado van a haber problemas, o a lo mejor ya se están generando y no nos hemos dado cuenta de que tengan alguna enfermedad infectocontagiosa, y esto va a se va a detonar en un problema muy grave. Y quisiera agregar bastante la situación, hay mucha falta de información fuera del estado de Chiapas, inclusive en el interior del mismo estado de Chiapas, gente que no se ha dado cuenta todavía del problema. He recorrido algunos municipios de la costa, he estado en Cacahuatán, en Tuzlachico, en Huixtla, y créanme que se detecta inmediatamente la gente que es extranjera, por su color, por su forma de vestir, y la mayoría de ellos con tatuajes bastante visibles, que está provocando una imitación con nuestros mismos jóvenes, que ya de por sí pues han venido distorsionándose a través de unirse a esos tipos de bandas como los Maras Salvatruchas. Todo esto es un problema social bastante fuerte. ¿Qué es lo que va a pasar? Decía el licenciado Elmer Aquiahuatl. En futuro, yo creo que ya en este año, antes de que finalice,
se van a estar viendo estos resultados del famoso pacto migratorio que llevó a cabo la Organización Nacional de Naciones Unidas a través de la firma de 143 países, entre ellos México. Estados Unidos no quiso firmar ese tratado, ese pacto, al igual que otros 40 y tantos países. Son 193 países que conforman la ONU, y sin embargo 40 y tantos países no firmaron, ¿sí? Dentro de ellos yo me atrevo a pensar así, hasta mal, que quizás el Ebrard, con esa cultura que no tenemos del hábito de la lectura, pues no leyó, nada más firmó, y ahora estas son las consecuencias. Ya mandaron la Guardia Nacional, ya están deteniendo a los migrantes, ya no es tan fácil que cientos o miles atraviesen todo el país hasta llegar con la frontera de Estados Unidos, en los cuales han sido detenidos con gas lacrimógeno y ahuyentados. Pero en este trayecto, licenciado Elmer, están los cárteles. Los integran a ser parte de los cárteles para narcotráfico, para convertirlos en asesinos, prostituirlos, desaparecerlos, la venta de órganos, que está muy de moda. Un hígado, dice, un hígado vale, no sé, $30,000, $50,000, un riñón, etcétera. Las piezas, pudiéramos decir, del ser humano, muy comerciales. Yo creo que una de las cosas que más preocupó en el tema de las migraciones es precisamente algo que mencionaba, que es la forma en que se echó a andar este pacto. Por principio no se le vio pies ni cabeza, se echó a andar de una manera sin pensar en las consecuencias que esto iba a tener, y que sigue teniendo, porque aún no sabemos exactamente qué pueda suceder, y hemos visto cómo han cambiado el rumbo en el tema de las migraciones. Comenzó de una manera, siguió de otra, ahorita han cambiado nuevamente el plan, y esta es la parte que preocupa, porque no sabemos el día de mañana, la siguiente semana, el próximo mes, qué es lo que va a pasar. Tal parece que no se leyeron las instrucciones a seguir con lo del pacto migratorio. Tal vez hubiera sido más fácil desde un principio brindarle el apoyo a estos países que de alguna manera tienen problemas, como ha sido Honduras, como ha sido El Salvador, algunos países de Centroamérica. Esto tal vez hubiera ayudado a resolver y evitar que se dieran estas migraciones. Estas migraciones también, como mencionaba, pues han creado también otros mercados, ¿sí? Que han sido muy peligrosos para la gente que migra, ¿sí? Pero muchos de ellos siguen tomando el riesgo y continúan con el viaje, y como muchos de ellos han mencionado, el destino final no es México, el destino final es querer llegar a Estados Unidos. Ese es el objetivo que están buscando todos y la gran mayoría de los que integran las caravanas migrantes. Es loable hacer mención también que el gobierno ha ofrecido 80,000 empleos, acaba de agregar 40,000 empleos más. Por ahí Marcelo Ebrard estuvo en el estado de Chiapas y se reunió con algunos presidentes del estado para pedirles, prácticamente ordenarles, que acepten dentro de la contratación a 30 extranjeros, que les dé empleo a 30 extranjeros. Esto pues se contrapone a una situación que se ha dicho: México tiene problemas económicos, ¿sí? Que hay una recesión económica, que no podemos, han habido despidos masivos, cierres de empresas en toda la República, y cómo es posible de que estén pidiendo que contraten los ayuntamientos municipales gente extranjera. Pero vamos un poquito más allá, algo que también nos preocupa,
que el gobierno se ha brincado la constitución política, los mismos derechos humanos se han corrompido. ¿Qué es lo que va a pasar? Tú como catedrático, Rafa, ¿qué es lo que pasa? ¿Acaso el gobierno federal va a tomar la determinación, el gobierno del estado, en un momento dado, a decirles, a ver, UNACH, vas a recibir a todo extranjero que se presente, así como lo hacen en los hospitales públicos, clínicas públicas, clínicas de gobierno, populares, donde se presenta un enfermo y exige el extranjero ser atendido antes que cualquier chiapaneco, antes que cualquier mexicano. Exige. Va a llegar ese momento. ¿Cómo lo ve desde el punto de vista la UNACH o tú como catedrático de la universidad? ¿Qué perspectiva tienes? Bueno, definitivamente no creo que eso pase en la universidad, porque para empezar, para que un extranjero legal tenga acceso a los estudios en la universidad, deben de presentar su documentación que acredite que tiene cierto nivel de estudios, que ha cumplido, y además que se apegue a los datos que piden en las convocatorias para presentar el examen de admisión. Y algo muy importante es que también tiene que presentar sus documentos donde acrediten su nivel de estudios apostillados. ¿Por quién? Pues por la embajada de sus respectivos países. En el nivel de primaria sí es más fácil que los niños puedan acceder a este sistema. Desgraciadamente o afortunadamente para ellos, pues lo hacen más fácilmente que los mexicanos. No les piden prácticamente ningún requisito a los niños para entrar a la primaria. Gracias. Hay algo importante en lo social. Yo soy tapachulteco, soy originario de aquí, y podíamos andar a altas horas de la noche con toda libertad, con toda seguridad, en el centro, pasear. Inclusive cuando fue construido el Parque Bicentenario, recuerdo que prácticamente la sociedad se dividió, y me refiero a la sociedad, gente extranjera, que el día domingo prácticamente invadía el Parque Central Miguel Hidalgo. Con la construcción del Parque Bicentenario, pues ya más la gente local, la gente tapachulteca o los visitantes empezaron a posesionarse del Parque Bicentenario y de alguna manera a defender ese parque, a tal grado que vinieron los artistas y se posesionaron también, y en lugar de llamarle Parque Bicentenario, hoy se le llama el Parque de las Artes, ¿sí? Y llevan a cabo exposiciones, presentaciones de libro. Hay un grupo de intelectuales que se reúne sábado a sábado, donde dan lectura a sus poemas, a sus cuentos, obras de teatro inclusive, se presentan en ese Parque Bicentenario o el Parque de las Artes. Todo esto lo menciono por lo siguiente. Ya vimos la cuestión de que ofreció el gobierno empleos a todos los extranjeros. Ahora bien, como empresario, Elmer, ¿te ha llegado ya algún oficio oficial, en el cual soliciten a los empresarios o comerciantes la aceptación o contratación de gente extranjera, sea las condiciones en que sea? No, al momento no nos ha llegado información de ese tipo. Hemos escuchado rumores que han sido eso, solamente rumores. Tenemos en consideración también que ahorita hay una batalla mediática en contra del gobierno actual, en donde se vierte mucha información que pues no siempre es veraz. Hemos tenido ese rumor, sin embargo, oficialmente no nos ha llegado nada. Dudamos que esto pudiera hacerse de manera obligatoria, dado que no es únicamente el contratar una persona, porque sí debe de cubrir algún perfil, debe de tener ciertos requisitos para poder ser contratado.
Entonces no creo que puedan obligar a las empresas a hacerlo de esa manera. No así en las dependencias de gobierno, en donde de alguna manera pues sí pueden insertar a la gente, como se ha hecho en otras ocasiones, ¿sí? Y darles ese espacio ahí, ¿sí? Entonces sí es también importante conocer qué va a pasar con toda esta gente que le están ofreciendo empleo. Hemos escuchado que se les va a dar empleo en reforestar, hemos escuchado que se les puede dar empleo en la construcción del Tren Maya, en la construcción de otros proyectos, en fin, en muchas partes, sí, pero como siempre la información llega a cuentagotas y no siempre pues es real, ¿no? Entonces se especula mucho al respecto. ¿Qué es lo que puede pasar en el aspecto social? Yo estuve en el centro, ahí en el Parque Miguel Hidalgo, y se siente una atmósfera muy tensa. Se predomina más la gente extranjera y se identifica, vuelvo a insistir, por la forma de vestir, por la forma de expresión, el acento. Se siente hasta ciertamente una inseguridad, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con los comercios? ¿Ha resentido? ¿Ha habido una baja en los ingresos? ¿Se ha mantenido o se ha incrementado? Esta gente extranjera viene y compra en tu negocio, compra en el del negocio vecino. ¿Qué es lo que ha ocurrido con respecto a la economía? En un inicio, como comentaba, sí fue preocupante la llegada de las caravanas, en el sentido de que se establecían en espacios públicos. Estamos hablando de parques, estamos hablando de banquetas, y todo esto se dio en el primer cuadro, en el Parque Central Miguel Hidalgo, en el centro histórico de la ciudad de Tapachula. Se instalaron cientos de migrantes en estas áreas, que de alguna manera ya se tenía dimensionado que esto iba a ser así. Sin embargo, al pasar de los días vimos que muchos no avanzaron en la caravana, muchos se quedaron a hacer su vida en el Parque Central Miguel Hidalgo, y esto comenzó a generar pues muchos conflictos, sobre todo porque, como mencionaba, se bañaban en las fuentes, tendían su ropa en las mismas fuentes, en las bancas, ahí dormían, hacían todas sus necesidades fisiológicas en estos espacios, pues lo que generaba, además de la mala imagen, un riesgo sanitario, peste, en fin, muchas cosas, ¿no? A raíz de esto, los ciudadanos comenzamos a solicitar a los gobiernos que le dieran una pronta solución. No se dio hasta por la cuarta caravana migrante que llegó, y había una preocupación enorme porque las ventas en el centro, en los comercios del centro, estaban disminuyendo de manera grave. Sí, entonces muchos empezaron a preguntarse quién va a responder por estos daños, quién nos va a pagar esas ventas que no se estén realizando, estos negocios que están cerrando, quién los va a apoyar, en fin. Yo creo que la voz se empezó a alzar cada vez más fuerte, hasta que vinieron ya algunas propuestas de hacer los albergues exclusivos únicamente, pero muchos de estos migrantes no se querían ir a albergues, querían seguir libremente por la ciudad haciendo pues lo que quisieran hacer, ¿no? La presencia de la Guardia Nacional vino a poner orden en este sentido. Actualmente hacen barridos, por llamarlo de alguna manera, y la gente que aún continúa en estos espacios son enviados a permanecer en los albergues, ¿no? Esto ha dado cierta certidumbre al comercio local. Ha vuelto, porque no podemos decir que las ventas han subido, no, ha regresado, si bien no a su nivel normal, sí está en un 90-95% de lo que generalmente ha sido, pero la incertidumbre continúa ante la falta de respuestas. He tenido la oportunidad, no solamente en esta ocasión, de checar, de recorrer algunas colonias, como la colonia burocrática, la 11 de septiembre, la Indeco,
otras colonias populares de aquí de Tapachula, así como, vuelvo a repetir, municipios como Huixtla, Tuzlachico, en lo cual pues pulula mucha gente extranjera. Quiero decirles que, por ejemplo, el edificio de la química Osequi, ubicado aquí en Tapachula sobre la Central Oriente entre Quinta y Séptima Sur, el día de antier pasaba por ahí y volteo a ver y veo puros hombres sin camisa, enchorados, colgando los calzones, los pantalones, camisas, las dos plantas ocupadas. Recuerdo hace 2, 3 años que decía ahí se renta. Ignoro si al menos este edificio lo estén rentando y estén pagando, o fue invadido, como el caso del fraccionamiento Casas Geo, en el cual pues el gobierno del estado pues intervino y desalojó, ¿verdad? Porque ya estaba invadido por la mayoría gente extranjera, ¿sí? Todas estas colonias, sobre todo la burocrática, el entrar nada más se siente el ambiente, así como el andar en el centro de Tapachula, en el Parque Miguel Hidalgo, pues un ambiente así pesado, ¿no? No como el de la Libertad que existía hace pues más de un año, ¿verdad? Y que fue pues roto a través de la presencia de las caravanas, la gente que integra, ¿verdad? Como decía aquí el licenciado, efectivamente, pues tendían su ropa y de todo tipo, desde calcetines y toda la ropa interior, ¿verdad? Sí, en pleno parque. Y qué bueno, la intervención de los comerciantes, la solicitud, la exigencia hacia el mismo gobierno de que ya pusiera un alto, pues han logrado pues que haya algún orden, ¿no? Sobre estas situaciones. En tu caso también eres empresario, Rafa. ¿Cuál es tu punto de vista sobre estos cambios que se han llevado a cabo, que se están viviendo, sobre todo en lo económico? Bueno, como bien lo decía Elmer en su inicio, cuando las caravanas comenzaron a entrar, la gente tenía incluso miedo de ir al parque, de ir al centro, de ir a comprar, porque de todas las noticias que llegaban, la forma en que ellos entraron, pues se veía que había violencia, la gente venía tatuada, demasiados de ellos tienen esa costumbre del tatuaje, y eso crea, en nuestra gente crea mucha incertidumbre, miedo. ¿Por qué? Porque pues aquí, afortunado, desgraciadamente, no estamos nosotros acostumbrados a estarnos tatuando, pero bastaba ver la pinta de ellos para que hubiera temor de la gente en transitar en el centro. Eso provocó que mucha gente pues no asistiera, las ventas disminuyeron. Afortunadamente ahorita más o menos siento que ya volvió a agarrar su nivel. Sin embargo, hay otro tipo de problemas que se están gestando y que económicamente creo que nos van a golpear en su momento, en muy corto plazo. Y esto es, por ejemplo, que el gasto social del gobierno municipal pues ha sido rebasado enormemente con todas estas caravanas, con toda la gente que se ha quedado, porque ellos demandan servicios, van a demandar servicios de educación, van a demandar servicios de agua potable por si se llegan a posicionar, a invadir algún predio, demandan servicios de seguridad. Y para la población que según el INEGI existe en la ciudad de Tapachula, pues es una población que no es creíble, porque los migrantes que ya viven acá, desde hace muchos años, se niegan a aparecer en las estadísticas del INEGI, las estadísticas oficiales. Entonces, pero sin embargo, demandan gasto. Y esto mismo le va a traer en su momento problemas al gobierno municipal, porque desgraciadamente las personas, los que pagamos impuestos, los que vivimos aquí, que trabajamos acá, que aportamos hacia la comunidad, pues lo que nos corresponde en servicios simplemente se va a ver diluida por todo esto. Así es que creo, en mi perspectiva, creo que esto apenas inicia.
de mediano a corto plazo, de corto plazo a mediano plazo, vamos a ver los resultados y no creo que sean nada halagadores para la ciudad de Tapachula. Creo que ya nuestros diputados, tanto locales como federales, ya están trabajando por tener nuevo nombre, ¿no? Tapachula, Chiapas, Centroamérica, ¿verdad? Ya, tanto que Ángel Aguiar, por recordar a alguien que quiso la liberación, no sé si ibas a comentar algo. No, bueno, que dicen Catrachula, ya los mismos, ¿no? Sí, ya los mismos hondureños ya dicen que no es Tapachula, es Catrachula, ¿no? Y la verdad que estamos perdiendo nosotros identidad. Fíjate, hay algo en lo particular que los hondureños, sobre todo ellos, se sienten más de acá que de su tierra. Muchos ya no piensan regresar, ellos se sienten bien acá. Hay mucha gente que se ha integrado, hay mucha gente de todo, no, iba a decir centroamericanos, no, de todos los migrantes que están llegando de varios lugares, hay mucha gente que se han integrado en lo que es la actividad económica, pero desgraciadamente no es todo. Sin embargo, eso, pues nosotros decimos la competencia es buena, ¿no? Siempre y cuando se den dentro de lo que es lo legal. Pero, pues, cuando vemos a todos, como decías tú, Exal, vemos parado, yo me estoy imaginando a todos los migrantes y los veo uno como dicen, de tocho morocho, ¿no? De todos los colores, de todos los sabores. Y son perfectamente identificables los que son de un país y de otro país. Simplemente comentábamos hace rato, los cubanos, yo a ellos los agarro y los separo totalmente porque los cubanos son personas que en la pura pinta se ven totalmente diferentes de los demás, platicas con ellos, son personas muy leídas, son personas en su gran mayoría muy educadas respecto a todos los demás. Así es que, pues ahí estamos, ahí vamos a seguir estando, Catrachula. Bueno, lo dice porque él es moreno, defiende a los cubanos, que la mayoría son morenos. Pero sí, tiene razón, ¿no? Elmer, algo comentabas también con respecto a la renta, ¿no? Sí, finalmente, cada grupo migrante que llegó a Tapachula tuvo un impacto diferente y un caso en concreto, como mencionaba, fueron los cubanos. Los migrantes cubanos no vinieron a pedir, en este caso a Tapachula, no vinieron a pedir dinero. Ellos generaron una derrama económica importante en la ciudad que se notó inmediatamente en los hoteles, en hospedajes, en albergues que fueron insuficientes para albergar a la gran cantidad de cubanos que llegaron, que además se les podía ver en las calles. Tienen una forma de ser muy particular que los distingue del resto de los migrantes, pero además ellos vinieron a hacer una derrama económica en la compra de ropa, comían en restaurantes, en fin, es muy diferente la llegada de este grupo de migrantes al resto, y la verdad hay que decirlo también, cada grupo de migrantes, dependiendo del país, es muy diferente, se identifica rápidamente. Mencionábamos hace un rato, por ejemplo, a los que se le conoce como extracontinentales, que son los que vienen de África, son más callados, son más reservados, ellos hacen su vida muy aparte, tienen mucha necesidad, eso sí es un hecho, pero no se les ve en las calles pidiendo dinero, no se les ve en los negocios extendiendo la mano, ¿no? Ellos buscan trabajo y se hacen de sus recursos. Sí, es lo mismo, por ejemplo, con los cubanos, que son diferentes, los centroamericanos, en fin, los haitianos, que son otro grupo muy diferente. Cada uno tiene su particularidad y esto, de alguna manera, hablaba don Exal de lo cosmopolita que ha sido esta zona, sigue siendo cosmopolita, seguimos teniendo gente de otros lugares, muchos lo ven como algo positivo, por lo que pudieran llegar a aportar a nuestra ciudad, esas ideas, esa cultura, como ya lo hemos visto, ¿no? Que ya hay cocina
africana, por ahí en algunos lugares, la cubana, no se diga, tenemos las baleadas otros alimentos que son de Honduras, en fin, ya la ciudad también se ha llenado de cosas muy diferentes a lo que tenía, ¿no? Y esto pudiera ser una parte positiva, aunque es la menor, definitivamente. Yo concuerdo contigo en muchos aspectos. Cuba, lo decías Rafa también, es una cultura distinta. Vamos, la enseñanza, aprendizaje del ajedrez. Grandes ajedrecistas son reconocidos a nivel mundial. Y quien juega al ajedrez es un deporte ciencia que difiere de otros. Marca completamente la diferencia. Cuba se ha distinguido por eso precisamente, y ya lo remarcaban ustedes muy bien, los cubanos es un tema aparte, pudiéramos decir. Ellos traían dólares, traían dinero, es gente que está acostumbrada, a diferencia de la mayoría de latinos. Por un lado, yo estoy de acuerdo con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en ofrecer 80,000 empleos más 40 y que Ebrard venga y les pida a los presidentes que les den trabajo, porque es viable también reconocer que el latino es por tradición, cultura y educación perezoso. En su gran mayoría. Exacto, en su gran mayoría. Entonces como que esto es un acicate, un arre, date cuenta, pues estás perdiendo la oportunidad. Lo que tienes y no lo aprovechas, ¿no? Porque la verdad es que se ha dicho hasta el cansancio que México es un país rico en recursos y desafortunadamente se ha dicho que lo único malo de México pues, son los mexicanos, ¿no? Porque no hemos sabido proyectar, no hemos sabido explotar de manera positiva todos los recursos y todas las posibilidades que nos da nuestro país, desafortunadamente. Así es, no valoramos, ¿no? No valoramos el empleo que se tenga. Desgraciadamente traemos ya también por herencia que el gobierno otorgue a través de esos programas sociales una dependencia, acrecentar los parásitos, aquellos que estén esperando nada más los programas económicos de apoyo, y pues vamos a echar trago, la caguama, el hombre le pega hasta la mujer, pues la está esperando para recibir la lana, írsela a gastar, etcétera, ¿no? Programas que deberían de ser, de alguna manera también estoy de acuerdo con ¿cómo se llama? El gobernador de Monterrey. Bronco. El Bronco, ¿no? También Carlos Slim dice, para salir de la pobreza no es darles al pobre, darles el pescado, ¿sí? No, enséñales a pescar, que se convierta en algo productivo. Por ahí en mi columna escribí en alguna ocasión de que se hiciera una combinación de la política mexicana con la oriental y la estadounidense. ¿En qué aspecto? La estadounidense porque al latino le gusta la pachanga, divertirse, la libertad. ¿Por qué la oriental? Porque la oriental, la educación que reciben es productiva, ¿sí? Tenemos un China, un Japón, que vienen de menos a más, se convierte en una gran potencia mundial económica, a tal grado que ha puesto a temblar ya al gobierno estadounidense. Tiene en sus bancos una gran reserva de miles de millones de dólares, y Estados Unidos tienta a China, pero así con cierto temor, ¿no? Entonces, hacer de nuestra gente productiva, arrearlos a que te estoy dando esto, pero pues a cambio de, ¿verdad? No a continuar haciéndolos dependientes, unos parásitos nada más, dame y estira, para que el día de mañana de alguna manera garanticen el voto y la estabilidad del mismo gobierno en el poder. Por ahí espero que no nos demande derechos humanos, le tengo miedo, le tengo pavor, ¿verdad? De que estamos menospreciando, en ningún momento estamos menospreciando, estamos haciendo un análisis de la gente, lo que ha afectado la firma de ese pacto migratorio, sobre todo a los chiapanecos, porque es en Chiapas donde entran todas esas caravanas de miles de migrantes. Por ahí el presidente de Huixla, el actual José Luis La Parra, se atrevió a desviar
hace un mes o 2 meses una caravana migratoria, pues vino Derechos Humanos, intervino y le mandó por ahí una recomendación, ¿verdad?, de que dejara entrar al pueblo, ¿sí?, los migrantes. No es posible, el presidente estaba cumpliendo con su deber de dar seguridad a su pueblo y brindarle desde luego la seguridad, prestarle la ayuda humanitaria a esa caravana, pero no refregándolos, no como Derechos Humanos de alguna manera quiso hacer a través de esa intervención, ¿sí? Entonces, ya llevamos los 30 minutos, déjenme decirles. Es que es un tema muy largo, ¿no? La verdad es que es un tema muy extenso. Otra de las situaciones, abundando a lo que comentaba, señor Exal, lo que comentaba en un principio, ¿no? Las caravanas o la caravana, la primera, recibió el apoyo de la población, sí. Uno de los problemas se da precisamente cuando en las siguientes caravanas entran con violencia a nuestro país, entran agrediendo a nuestras autoridades, incluso agrediendo a nuestra bandera, a nuestro lábaro patrio, que lo vimos pisoteado, quemado dentro de nuestro país. Eso fue algo que generó indignación en nuestros ciudadanos, y a partir de ahí muchos ciudadanos dijeron: no hay apoyo, no hay respaldo ya para aquel migrante que venga y violente nuestro Estado de Derecho, ¿sí?, que violente nuestra libertad, nuestra seguridad. Sí, a partir de ahí cambió la visión de los migrantes, y desafortunadamente, como se decía, no fueron todos, ¿sí? De ese 100% de migrantes que venían, era un 5 o 10% los que venían causando estas situaciones, pero pues esto le pegó en efecto dominó a los demás, incluso a los de otros países y de otros continentes. Para ir ya cerrando, Rafa, un último comentario. Sí, hay algo que antes de quiero comentarlo. Este problema de los migrantes, yo decía que los efectos se van a ver de corto a mediano plazo. Y algo que me preocupa es que este es un problema de seguridad nacional. Y yo creo que nuestras autoridades no han visto que es un problema de seguridad nacional. Cuando hablamos de que estas personas pueden delinquir, ¿no? Pueden cometer delitos graves, pueden, como lo dije en su momento, pueden generar problemas de salubridad, que no sabemos nosotros en qué condiciones vienen, pero a veces alguien puede tener alguna enfermedad, como dije, infectocontagiosa, y no lo vemos hasta que el problema ya está. Pero si esa gente entró en contacto con muchos más, quiere decir que exponencialmente esto va a crecer. Y desgraciadamente no sabemos hasta dónde va a terminar esto, pero lo que sí estoy seguro es que va a seguir acrecentándose más. El gobierno no va a poder expulsar a todos, y quiero pensar qué va a pasar con los migrantes que se quedan en la frontera norte, aquellos que no van a dejar pasar los americanos. ¿Se van a quedar allá o se van a regresar acá? Y van a seguir entrando los migrantes. Al rato que se vaya la Guardia Nacional, vamos a seguir teniendo los mismos problemas y se van a agravar. Y no veo yo, al menos de parte del gobierno municipal ni del gobierno del estado, ningún esfuerzo en el cual ellos estén metidos. Todo lo que se está haciendo ahorita es por el gobierno federal, que se vio obligado por las políticas de Trump. Sí, yo cuando inicia esta situación, escribí también por ahí de que la ONU, en lugar de estar haciendo, dijeran nuestros hermanos centroamericanos, babosadas usted, la ONU debió de haber dicho: a ver, países, somos 193 países que integramos, países latinoamericanos o africanos o europeos, en fin, tienen problemas económicos, la gente se convierte en delincuente cuando no hay fuentes de empleo. Ok, vámonos. Entonces, ¿cuál es el principal problema? Dinero. No hay fuentes de empleo. Entonces, ok, somos la Organización Mundial, ¿verdad?, de Naciones Unidas, 190 y tantos países,
a ver México qué es lo que necesitas, a ver Guatemala, a ver Venezuela, a ver Colombia, a ver Honduras, a ver Salvador, Belice, bla, 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 ¿sí? ¿Cuál es el problema? Pero no hacer esa estupidez, ¿sí? Yo quiero echarle la culpa a la alimentación, algo comentábamos anoche, ¿no, licenciado? Con respecto a que la alimentación está muy contaminada, el uso de químicos está haciendo seres humanos estúpidos, nos están estupidizando, idiotizando, embruteciendo, perdiendo esos valores humanos. El Homo sapiens pasó a la historia, nos hemos convertido en unas bestias sedientas de desastre, de ambición, ¿verdad? Y sobre todo aquellos, entonces la ONU, sus representantes, algo está sucediendo con ellos. ¿Por qué no agarrar? A ver, ¿tienes problemas económicos? Así como lo hizo Andrés Manuel López Obrador, que le entregó, ¿qué? 100,000 millones de pesos, 30,000 millones de dólares al presidente de El Salvador, ¿verdad? Pues de esa misma forma, órale, aquí está, ¿qué es lo que necesitas? Y pon tu gente a producir para el consumo de otros países, ¿sí? Y no lo que está haciendo. Nos encontramos, tú comentabas algo muy, muy cierto, Rafa, también entre todo lo que has mencionado, nos encontramos prácticamente entre dos fuegos. Por este lado, la entrada del migrante, que viene de otros países, de Centroamérica principalmente, por el lado sur de nuestro país, y por el otro lado, el lado norte, el rechazo del gobierno estadounidense a todos los migrantes. No recuerdo las cifras, no sé si ustedes la tengan por ahí, de cuántos extranjeros va a devolver a México, va a vomitarlos prácticamente a México. Tú lo mencionabas, ¿qué va a pasar con esa gente? Yo insisto, y yo creo que de acuerdo a cómo van las estadísticas de violencia, pues se van a unir a los cárteles ya existentes, Elber, no sé, tú qué veas. Pues de hecho ya vimos, de la gente que ha logrado entrar a Estados Unidos, están ya viendo la manera de devolverlos, pero aquí también hemos visto ya cómo los están regresando a sus países, ¿no? Vimos ya varios aviones que han viajado a Haití, Honduras, a El Salvador, a Cuba, en donde ya los están regresando. Muchos de ellos ya no llegan a la frontera, ya no cruzan, sino que desde aquí se está haciendo ya como decían, ya construyó Donald Trump el muro, y no lo construyó allá, lo construyó acá. Desde aquí la gente la están regresando, ¿sí? Pero hay mucha gente que se va a quedar y nos queda esa duda, ¿qué va a hacer toda esa gente que se queda en nuestro país, ¿no? Muchos de ellos son, vamos a llamarlo fantasmas, porque no se quieren registrar, no quieren ser parte de alguna lista que controle a esta gente y pudiera darle algún tipo de apoyo, beneficio o darle trabajo, alguna cosa así, ¿no? Muchos de ellos prefieren andar libremente, ¿sí? Esa es una de las situaciones que hay en Tapachula. El grito aquel de sí se pudo, ¿verdad? Que transmitieron los medios de comunicación tradicionales cuando la secretaria de gobierno, Olga, vino aquí a Chiapas acompañada de Alejandro Encinas y del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón. Déjenme decirles que no eran chiapanecos, eran 7,000, 8,000 gentes extranjeras, ¿sí? Y ellos entusiasmados, escuchando, ¿verdad? Y los medios, ay, sí, ese grito de sí se pudo, y ella diciendo sí se pudo, ¿verdad? Hay aquí, y mencionó acá números de cuántos hondureños, de cuántos guatemaltecos estaban ahí reunidos. Mas, sin embargo, también, eso fue en las redes más que todo, se difundió que al presidente de México los chiapanecos le reclamaron, ¿sí? Porque hay un total desacuerdo entre los chiapanecos por esa invasión, ¿sí?, que ha habido de extranjeros, y que el gobierno, pues yo quiero pensar de que ignora estos resultados que estamos analizando, y que yo pediría a todos los que nos siguen que se comparta. Ustedes, al igual que yo, somos orgullosamente tapachultecos, hemos nacido, hemos crecido aquí, sabemos el ambiente social, sabemos de dónde se deriva la economía principalmente, el ambiente político que no hemos tocado, y me gustaría que hacer mención, Elmer, Rafa,
¿verdad? ¿Qué es lo que piensan en la cuestión política, el impacto que hoy, si fueran elecciones en Chiapas, qué sucedería? Bueno, yo creo que sí va a tener su costo político. Y no nada más en Chiapas, pero por la cuestión de los migrantes, para nosotros sí va a tener un costo político. Es decir, la población al partido que está ahorita, al partido que está a nivel nacional y que está a nivel local, van a tener que pagar ese costo político. ¿Por qué? Porque nos están poniendo estamos en un estado total de indefensión. Los migrantes sienten que tienen más derechos que nosotros mismos. Como lo comenté hace ratos, llegan al hospital exigiendo servicios médicos, llegan con los de derechos humanos y no quieren ellos esperar el turno. Entonces, cuando llegan a urgencias, primero el primero que se le atiende es el más grave, ¿no? Y ya cuando, pues, si para el médico no es urgente el caso de algún paciente, ese lo va relegando. ¿Por qué? Porque todavía puede esperar, son más importantes los más graves. Sin embargo, ellos dicen, es que el presidente López Obrador dice que nosotros tenemos derechos y que nos deben de atender primero. Entonces, a mí lo que me llama poderosamente la atención es que para el migrante, López Obrador es una bandera para que le resuelva sus problemas. ¿Por qué? Porque les ofreció trabajo. ¿Por qué? Porque les está abriendo las puertas de su país para que entren ellos, y dicen que aquí se les va a tratar bien. Y también en los servicios médicos, en el servicio educativo, se le da muchas preferencias. Yo estoy de acuerdo, debe de haber un sentido humanista, pero no hay que ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Primero los mexicanos. Pero Andrés Manuel dice que primero los pobres, y yo creo que sí tiene razón. Siempre he marcado de la diferencia. No hay mejor negocio en la actualidad que hacer pobres, ¿sí? Entre más pobres, menos ricos. Elber. Sí, yo creo que ya es urgente un cambio en la cultura, dejar ya ese clientelismo electoral que ha mantenido a los poderes por muchos años y que los ha cambiado pues ya por el hartazgo, pero hemos cambiado de dueño, pero no, la cadena sigue siendo la misma, ¿sí? Y eso es lo que ya tenemos que cambiar, pero como es la bandera, tiene que surgir del pueblo. O sea, el mismo pueblo tiene ya que dejar de ser dependiente de esos apoyos sociales que a veces benefician en muy poco, ¿no? Como decía hace un rato don Exal, el crear esa cultura norteamericana de la empresa, de la libre competencia, ¿sí? Y también tienen que darse las condiciones para que sea de esa forma, ¿sí? Así es, pues concluimos un último comentario. En lo personal, pues estoy muy contento. Yo pido, ¿verdad?, a todos los que nos sigan, que se comparta esto, que se dé a conocer lo que realmente está sucediendo. Los tres somos orgullosamente tapachultecos, chiapanecos, nacimos aquí, crecimos aquí, aquí estamos, y nos duele lo que está pasando, ¿verdad? El confrontar entre la misma familia, entre las mismas amistades, lo que está pasando, como decías, y efectivamente al principio la gente salía y yo creo que algunos hasta se quedaban sin comer por darles la mano al hermano o hermana, ¿verdad?, a esos migrantes, pero ya en la actualidad hay un repudio total y hay una preocupación bastante fuerte. Rafa, tu último comentario y nos vamos. No, pues que fue buena oportunidad esta para tratar un tema tan importante que nos atañe a nosotros como sociedad, como tapachultecos, y ojalá que llegue a oídos, llegue a los oídos de las gentes que toman decisiones, para que hagan algo para tratar de paliar, porque desgraciadamente el problema ya está y no va a tener un resultado feliz a corto plazo. Esto va a durar todavía, va para largo.
Elmer, tu último comentario. Pues también consideramos que las opiniones están divididas definitivamente, habrá quienes estén a favor o en contra, pero esa es una de las partes importantes en nuestra sociedad, el crear conciencia, de respetar las diferencias ideológicas, pero sobre todo actuar, buscar una solución y buscarlo con las autoridades que puedan dar la solución a estas situaciones. Así es, pues yo les pediría que a los chapanecos este es un inicio de tratar de hacer conciencia en lo que está sucediendo, que hayan otros paneles, otros foros. Esto fue algo pues hecho a la ligera, algo express, ¿verdad? Este pequeño foro. Necesitamos la participación de la Cámara de Comercio, de Coparmex, Canacintra, la sociedad, los sindicatos, en fin, de más gente que empiece a levantarse, a compartir la experiencia de lo que es lo que realmente está sucediendo en Chiapas con el pacto migratorio. El día 7 de julio hubo manifestaciones en varios estados de la República, en varias ciudades de la República, así como en Estados Unidos, en las embajadas o consulados mexicanos en el extranjero, en España, en Argentina, hubieron también manifestaciones, un repudio en contra de la ONU y del pacto migratorio. No se hizo bien esto y pues que se comparta, esto es lo que nos espera y vamos a peores cosas más. Les agradezco mucho y a compartir. Soy Exar Baltasar Juan Ávila, Columna Semáforo.